Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, estimados estudiantes de prepa en línea. Vamos a iniciar con esta serie de dos espacios abiertos para el aprendizaje, que son los últimos de el módulo número 13. Estamos ya en la semana número 4. Es la semana de integración. Como tal, no hay nuevos aprendizajes, nuevos conocimientos, porque recordemos que la semana número 4 es una semana en donde demostramos todos aquellos conocimientos y todas aquellas habilidades que hemos logrado a lo largo de las 3 primeras semanas y que de alguna forma nos permiten obtener los aprendizajes esperados de este módulo número 13. Para lograr esto, para demostrar estas habilidades y estos conocimientos y el nivel con el que hemos logrado los aprendizajes esperados, tenemos diferentes actividades de cierre. Ustedes, pues, en todos los módulos existen estas actividades y en este módulo número 13 también, ¿no? Uno de ellos, vamos a ir de menor a mayor grado de aportación en cuanto a la calificación final. El primero de ellos es el cuestionario de autoevaluación. Cuestionario de autoevaluación que aporta 5% a nuestra calificación final. Posteriormente está el foro de integración que aporta el 8% a nuestra calificación final y por supuesto un proyecto integrador, que este es el más importante en cuanto a lo que aporta a nuestra calificación final, que es el 30%. Si sumamos los porcentajes, tenemos ¿cuánto? 8, 5 y 30%. 43%, ¿ven? La importancia de hacer con esmero y dedicación estas últimas actividades. Yo les sugiero que empecemos primeramente por el foro, el cuestionario de autoevaluación. No les va a llevar mucho tiempo. Lo que sí requiere es cierta dedicación porque es un cuestionario en el que debemos responderlo con sinceridad, ¿no? Es un cuestionario que les va a ser de utilidad a ustedes, no es un cuestionario que se evalúe alguna respuesta de forma correcta o incorrecta, sino que, como su nombre lo indica, es una evaluación que ustedes mismos van a hacer, ¿no? ¿Qué tanto es lo que han aprendido sobre dinámica de la población o sobre variación de la población? ¿Qué tanto han aprendido sobre economía básica, es decir, crédito, ahorro, inversión? Entonces, ¿qué habilidades les ha dejado? ¿Qué conocimientos? Es un cuestionario que ustedes deben responder para que ustedes mismos sean los que se evalúen en cuanto al nivel de los aprendizajes. Primero, el número de aprendizajes y el número de conocimientos que han logrado obtener y qué tanto, qué tal alto nivel han podido obtener estos aprendizajes esperados. Entonces, mi sugerencia es que respondan esto a la brevedad. No les va a tomar mucho tiempo y pues les va a ayudar con ese 5% que les otorga responder al cuestionario. Nomás recuerden que hay que darle enviar, nos aparece una ventanita y luego volver a darle enviar, ¿no? Y verifiquen que tengan la calificación en su portafolio de evidencias. Una vez que ustedes hicieron correctamente todo el proceso al responder el cuestionario y enviarlo, debe aparecer su calificación en el portafolio de evidencias. Otro de los actividades de cierre es el foro de integración, ¿no? Comúnmente tenemos un foro de aprendiendo, en el cual nosotros vamos compartiendo lo que vamos aprendiendo durante la semana. La idea de los foros de aprendiendo es que nosotros vayamos mejorando la redacción, la ortografía, la gramática, que vayamos mejorando nuestro pensamiento crítico, demostrando lo que vamos aprendiendo a lo largo de cada una de las semanas. Entonces es un foro que nos ayuda así a conseguir el 5% por la interacción en la plataforma. Es importante responderlo, eh, pues por lo que aporta nuestra calificación, que es dentro de ese 5%, pero más allá, porque nos ayuda a lograr todas estas habilidades, ¿no? Ese foro lo tenemos en cada una de las semanas, inclusive en esta semana número 4. Pero tenemos en esta semana número 4, que es exclusiva
del cierre de módulo, el foro de integración. Este foro de integración en el cual a través de una pregunta detonadora, vamos demostrando lo que sabemos. Me he encontrado con aportaciones que desafortunadamente pues las retomamos de la inteligencia artificial, ¿no? Ustedes ahí en la inteligencia saben que le pueden preguntar y les va a responder. Si ustedes observan allá, mero abajito, les dice que las respuestas que les proporcione la inteligencia artificial pueden no ser correctas o pueden ser muy generales. Aquí hablamos de temas específicos, hablamos acerca del crédito, del ahorro, de la inversión. Hay temas que no vimos por la complejidad que tiene. Por ejemplo, el riesgo de una inversión. El riesgo es un factor que puede desmotivarnos a invertir o que por el contrario puede motivarnos a invertir y se mide. Y existen modelos matemáticos para medir el riesgo en una inversión, en diferentes inversiones. No lo vimos acá porque se requiere conocimientos superiores de otros conocimientos que aquí no logramos o que no tenemos porque no es el objetivo del foro, del módulo. Aquí estamos apenas caminando, estamos aprendiendo algunos conceptos y cómo los vinculamos con nuestra vida cotidiana. La oferta y la demanda también es otro de los conceptos que no vimos acá porque pertenecen a un área diferente de la economía. Este es un concepto que pertenece al área de la macroeconomía, que no tiene relación con lo que estamos viendo. No tiene relación en cuanto a lo que estamos aquí en este foro, ¿no? Entonces hay cosas que la IA nos va a decir que por supuesto no van a tener relación con lo que vimos acá. Entonces, ahí es muy fácil identificar cuando ya retomaron algo de la inteligencia artificial o de páginas de Internet, ¿no? Igual si nosotros ponemos en el buscador alguna pregunta, nos va a arrojar algunas respuestas, pero son generales y superficiales, ¿no? Inmediatamente uno detecta que no pertenecen a lo que estamos viendo en este foro. Entonces, a lo que voy es que evitemos buscar en estas páginas o utilizar el IA para responder. No hagan pasar esas respuestas como suyas. En su lugar, sí es importante que analicemos lo que nos está diciendo la IA y que veamos qué tanto de eso que nos está comentando, respondiendo, tiene relación con el módulo. Y de ahí es donde uno va mejorando en cuanto a la redacción que tiene, en cuanto a la construcción de las respuestas que deben provenir de lo que nosotros vamos aprendiendo. ¿Ok? Entonces, y por último, el proyecto integrador que en este caso, pues es un proyecto bastante amplio, en el cual tratamos de integrar todos los aprendizajes esperados del módulo, por lo que es necesario que ustedes identifiquen de qué aprendizaje se trata y de la forma en la que van a poder justificar el hecho de que hayan aprendido esos aprendizajes esperados, ¿no? Son tres actividades importantes. Además, tenemos la lectura de los recursos, el foro de aprendiendo, las actividades formativas que también forman parte de todo lo que realizamos en el cierre de la semana, pero les hablo específicamente de estas tres actividades que, como ven, son importantes. Entonces, vamos a iniciar con este primer espacio abierto para el aprendizaje. Vamos a hacer un análisis acerca de los aprendizajes esperados de la unidad que tiene que ver con el crédito, el ahorro, a la dinámica de la población. A ver, ok, entonces, muy bien. Mi nombre es Jorge Joaquín May Baeza, asesor virtual de este espacio abierto para asesor virtual de prepa en línea y vamos a iniciar con este primer espacio abierto para el aprendizaje de la semana número 4. El propósito que perseguimos en este espacio abierto es el de, primero, atender de forma síncrona las dudas y comentarios referentes a las actividades. Pues por la complejidad y por lo que aporta su calificación final, la idea es que este espacio abierto sirva para que esas preguntas que puedan tener las podamos resolver aquí en este espacio abierto. Si no, vamos a proseguir con algunos elementos o algunas áreas de oportunidad que se han presentado con frecuencia y que probablemente también puedan presentárseles a ustedes.
Vamos a reflexionar también sobre las áreas de oportunidad y el logro que ustedes han tenido de los aprendizajes esperados, en este caso de la segunda unidad, la que tiene que ver con el crédito, el ahorro y la inversión. Y por último, vamos a lograr un aprendizaje significativo vinculando lo aprendido con la vida cotidiana. Entonces, no sé si hasta el momento ustedes tengan alguna duda referente a las actividades, referente al proyecto integrador, al cuestionario de autoevaluación, al foro de integración. Ahí nada más yo les pediría en el foro de integración que las aportaciones sean entre 5 y 8 renglones, no más. La idea de que nosotros leamos, no sé si esta analogía ya ya se les había comentado, es como cuando vamos a ver una película al cine. Cuando leemos los recursos, cuando leemos información, es algo similar que hacemos, ¿no? Estamos leyendo, estamos viendo una película que se basa en diferentes fuentes de información, ¿no? Lo mismo pasa cuando vamos al cine. Vamos al cine y vemos una película y de ahí vamos comprendiendo lo que va sucediendo, la trama, los personajes, las situaciones, los contextos, cómo se vinculan cada uno de los personajes con una trama al final. Lo mismo sucede cuando leemos los recursos o leemos fuentes de información eh, que vamos hilando. ¿Qué relación tiene esto con el crédito, con la inversión, con el ahorro? ¿Cómo puede el plazo ayudarnos a disminuir el monto de los intereses o a incrementar el monto del rendimiento? ¿Qué otras opciones tengo para invertir? Es decir, de toda esa información, yo al final voy a tratar de obtener aquellos datos que me parezcan más importantes, como en la película. Una película yo obtengo lo que a mí me parece más importante. Si yo le pregunto a María qué le pareció una determinada película, a lo mejor ella me dé alguna impresión, ¿no? Conforme a lo que ella pudo comprender, conforme a lo que ella entendió de la película. Si yo le pregunto a Lucía, a lo mejor ella tenga también otra impresión, tal vez muy similar en algunos puntos, pero muy diferente en otros, porque cada uno tiene diferentes formas de percibir las cosas. No quiere decir que sean malas o que sean correctas, solo son que para ellos algunas cosas tienen más importancia que otras. No pueden aprender iguales ni pueden darle importancia a los mismos sucesos. Cuando leemos los recursos, sucede igual. Vamos entendiendo algunas cosas, vamos comprendiendo y algunas otras no tanto, por lo que buscamos nuevas estrategias para tratar de comprender todo el contexto de lo que quiero aprender, ¿no? Al final de cuentas, si alguien me pregunta, si a Lucía o a María le preguntan, oye, ¿qué te pareció determinada película? Ustedes de ninguna manera pueden recetarle la película punto por punto, o aun cuando le den solo una frase que dijo uno de los actores, no va a tener ningún contexto porque necesitamos explicarle todo lo que pasó en la película, pero no lo vamos a hacer en las 2 o 3 horas que dura la película. De toda la película vamos a extraer únicamente un resumen, lo que nos pareció más importante, aquellos personajes que por alguna razón tienen más relevancia y que pues el mensaje que al final nos deja para nosotros esa película. Pero no se la vamos a escribir en 2 horas, paso por paso, palabra por palabra de la que dijo cada uno de los personajes. No, sería imposible. Lo mismo sucede cuando leemos los recursos. Cuando alguien nos pregunta, bueno, de todo esto, ¿qué fue lo que comprendiste? Ah, entonces yo le voy a decir de todo lo que leí, ¿qué fue lo que comprendí? Hay que aclarar que cuando hacemos alguna actividad hay algunos puntos específicos que ya nos están solicitando en la actividad que debemos comprender. Por eso que es importante leer las instrucciones para nosotros identificar qué es lo que nos están pidiendo que podamos comprender, de lo que podamos hablar, ¿no? Y explicarlo con nuestras propias palabras. Esa es la idea de que nosotros podamos explicarlo allá en el foro de integración, ¿no? Con nuestras propias palabras, aquellos aspectos que pude comprender sobre la hoja de cálculo, sobre los modelos trascendentes, lineales, exponenciales, logarítmicos, cómo estos nos ayudan a medir algunas situaciones matemáticas. ¿Para qué nos sirve medirlos? ¿Cuál es el objetivo de medir cada uno de estos puntos? ¿Cómo podemos diseñar estrategias y obtener conclusiones? ¿Y cómo esto tiene relación con mi vida cotidiana, ¿no? Entonces, esa es la idea. Cuando ustedes, antes de que vayan y copien alguna página de internet o utilicenla ya, mejor
traten de redactar ustedes mismos la respuesta a lo que les están preguntando. Bueno, es una sugerencia. La idea es esa. Bueno, entonces hay que lograr ese aprendizaje significativo, que nosotros logremos vincular lo aprendido con la vida cotidiana. Les comentaba hace un momentito que en esta semana de integración tenemos un proyecto integrador que aporta el 30% a nuestra calificación final. Ustedes ya lo habrán identificado. Espero que ya hayan leído las instrucciones. Constrúyanlo, diseñenlo ustedes mismos. Muchas veces nos encontramos con el inconveniente de que no podemos usar una hoja de cálculo. Pero díganme, si no nos atrevemos a utilizarla, obviamente en el primer uso que le demos no vamos a ser unos expertos, por supuesto que vamos a tener confusiones, por supuesto que vamos apenas a construir esa actividad, pues con algunos errores, con algunas áreas de oportunidad, pero es normal porque estamos en ese proceso de aprendizaje. Como ustedes, ¿cómo fue que llegaron hasta aquí? Gracias al proceso de aprendizaje. Inclusive estamos aquí, podemos caminar, podemos leer, porque ha sido parte de un proceso, ¿no? Nadie se levantó o fue a la primaria y empezó a leer el primer día, ¿no? Fue a través de diferentes etapas en las que logramos, por lo menos, aprender a leer y luego a escribir, a sumar, a restar, a multiplicar. Fue procesos, pero en algún momento tuvimos que iniciar. Lo mismo sucede aquí. Si no sabemos utilizar la hoja de cálculo, tenemos que iniciar en algún momento. Por supuesto que vamos a tener áreas de oportunidad. La idea es que eso no nos detenga. Por el contrario, nos anime a que, bueno, pues para la otra lo voy a hacer mejor. Ya vi para qué sirven estos botones, ya vi para qué sirve o cómo puedo sumar, cómo puedo restar. Esa es la idea, que vayamos aprendiendo poco a poco. Tenemos 10 módulos aún en los que podemos mejorar. Utilícenlo sabiamente. En el caso del cuestionario de autoevaluación, pues ya les comenté, este cuestionario, resuélvanlo con sinceridad, que ustedes sepan las áreas de oportunidad que tienen y las fortalezas que lograron en este módulo número 13. Y el foro de integración con sus propias palabras. No hay nada más gratificante el hecho de que yo mismo vea cómo mi esfuerzo va mejorando todos los días. Hoy a lo mejor me cueste mucho trabajo redactar alguna aportación, pero a lo mejor en el siguiente foro ya vea una mejora y en el siguiente un poco de mejora y así hasta que a través de varios módulos ya vea que he mejorado bastante respecto al primer módulo en el que intenté redactar con mis propias palabras, ¿no? Son esas gratificaciones que nos da el proceso académico, ¿no? De forma que muchas veces cuando ya no tengo opción, porque por alguna razón no puedo utilizar ni la IA ni buscar en internet, me doy cuenta que efectivamente no sabía redactar, que pues gracias a esta tecnología que hoy tenemos fue la en la que me apoyé, pero me apoyé demasiado, que hoy me impidió lograr esa habilidad de poder redactar. Entonces, foro de integración, redacten con sus propias palabras. Algunas reglas de comunicación virtual, pues las que hemos seguido hasta el momento, escriban su nombre completo al ingresar. Dudas claras y puntuales, sean claros y corteses con sus compañeros y asesor virtual y por favor al ingresar pongan en silencio su micrófono. Esta parte es la que les comentaba también, hay que hacer un uso adecuado de la información. Podemos saber mucho, un montón, pero si a esa información no le buscamos una utilidad en nuestra vida cotidiana, pues vamos a ser prácticamente como unas computadoras, es decir, vamos a tener mucha información, pero no vamos a saber cómo utilizarlas. ¿En qué momento esa información nos puede ayudar a resolver algún problema, nos puede ayudar a resolver algún inconveniente? Es por eso que no basta con obtener información, sino que hay que saberla utilizar, cómo manejarla, cómo esa información me puede ayudar a resolver dudas o situaciones que se me presentan todos los días en mi vida diaria. Entonces, si únicamente copiamos y pegamos, no le estamos dando un uso adecuado de la información porque ni siquiera estamos evaluando esa información, de dónde viene, quién es la fuente, porque esa persona que me está diciendo esto lo dice, es un experto, es un profesional en la materia. No lo sé, únicamente tomé lo primero que se vino en el internet y lo pegué. Entonces, hay riesgos cuando ustedes hacen eso. Y recuerden, el primero es que ponen en riesgo su calificación.
Si ustedes se dan cuenta en la rúbrica de evaluación, hay una parte en la que se evalúa el uso adecuado de la información, ¿no? Cuando uno se percata que efectivamente lo que ustedes colocaron como respuesta no forma parte ni de la actividad y que algunas palabras se encuentran en la red, se les evalúa con un nivel diferente en el uso adecuado de la información. Entonces ponen en riesgo su calificación. Evitamos lograr los aprendizajes esperados. No hay nada para adquirir conocimiento. Hay varias fuentes, ¿no? Leer. Si yo no sé sobre algo, ¿cómo puedo saberlo? Leyendo. Practicando. A lo mejor ya sé sobre algún tema, pero este tema, por ejemplo, ya sé sobre ecuaciones y tengo toda la teoría. Ahora tengo que practicar, ¿no? Esa es otra fuente. Practicar. Dos, socializando. A lo mejor lo que sabe María no lo sabe Lucía, pero si entre ellas intercambian sus conocimientos, yo puedo saber lo que sabe Lucía, María puede saber un poco de lo que sabe Lucía y Lucía puede saber de lo que sabe María. Es decir, vamos socializando lo que sabemos. En este caso, están perfectamente los foros de aprendiendo y de integración, ¿no? Para que yo sepa, a ver, Lucía vio esto, pero yo lo vi bajo otro enfoque, pero también tiene razón. Entonces ya creció lo que yo sé sobre el tema. Evitamos aprender sobre las herramientas tecnológicas. Si yo copio y pego una tabla, nunca voy a saber cómo hacerla. La idea es que la tabla yo la construya usando la hoja de cálculo, ¿no? Que identifique el botón, el icono que me va a ayudar a hacer esta tabla para darle pues, una mejor presentación a mi actividad y cumplir con lo que me están solicitando en las instrucciones. Entonces, si yo copio y pego esa tabla, pues jamás voy a saber cómo hacerla. Evitamos fortalecer la redacción de ortografía y gramática y evitamos que estos conocimientos nos ayuden a mejorar sus decisiones. Lo que podemos hacer para evitar todos estos riesgos es revisar los recursos. Hay que leer, que nadie nos engañe. Si yo sé, porque lo he aprendido leyendo, pocos me podrán engañar, ¿no? Y a lo mejor los que me engañen es porque han leído más que yo. Pero la idea es leer. Lean, lean, lean. Si tenemos los recursos de la semana, es importante que los lean para poder incrementar lo que sé sobre los temas. Yo estoy seguro que cuando les dijeron que íbamos a hablar sobre el crédito, sobre el ahorro y la inversión, ustedes dijeron es muy fácil, porque esto ya lo sé. Yo ya sé lo que es el ahorro, yo ya sé lo que es el crédito, yo ya sé lo que es la inversión, pero aquí nos dimos cuenta que lo que sabemos, todavía había aspectos que no sabíamos, ¿no? Y que era necesario conocer más a profundidad sobre estos temas. En el caso también están los tutoriales. Hoy, si no sabemos sobre algún tema, ¿qué hacemos? Vamos a ver cómo se hace en algún video, ¿no? Y tenemos una red inmensa de videos ahí en el Internet que nos ayudan a saber cómo sumar, cómo restar, cómo dividir, cómo multiplicar en una hoja de cálculo. Apoyémonos también en eso. Redacten con sus propias palabras, usen el autocorrector del procesador de texto o alguna extensión del navegador. Aquí, por ejemplo, en los que utilizamos Word, por ejemplo, ¿no? Sabemos que sí, escribimos. Aquí en el procesador de texto, muchas veces, si observan, nos aparece un subrayado rojo. Ese subrayado rojo indica que probablemente esa respuesta está mal escrita, ¿no? Probablemente porque a veces, con el fin de ejemplificar algo, nosotros la escribimos intencionalmente de forma incorrecta. Entonces nos señala, oye, esta palabra está mal escrita, o es probable, muy probable que esté mal escrita. Ah, ok, ya vi que tiene el subrayado, me dirijo y fíjense, aquí me muestra una opción, pero pues es importante que en lo que nosotros vamos aprendiendo las reglas de ortografía, de gramática y de redacción, nos apoyemos en esta herramienta.
como todo, las tecnologías nos ayudan enormemente, pero no vienen a suplir el conocimiento. Hay cosas que se le van a la tecnología en la cual nosotros tenemos que estar atentos para poder apoyarnos también o apoyar en esos momentos, en esos aspectos, a que nuestro trabajo sea mejor. Pero en este caso, dice, pues ok, así debe escribirse correctamente esta palabra. ¿Ustedes creen que así está bien? La frase, la oración, ¿qué otras mejoras tienen o le podemos hacer? Pero si se dan cuenta, aquí nos ayudó a eliminar esta falta de ortográfica, ¿no? Por supuesto, hay otras, por ejemplo, en este caso, Juan, que debe ir con mayúscula, y casa, que no es casa con Z, es con S. Sin embargo, casa con Z sí existe, ¿no? Es el verbo casar, pero no nos referíamos a eso, nos referíamos al hogar. Entonces, si se dan cuenta, nos podemos apoyar en la tecnología, pero también tenemos que nosotros tener el conocimiento de aquellas palabras, darle una revisada a lo que estamos haciendo, pues para eh, poder corregir aquellos puntos en los cuales la tecnología no logra detectar. Lo mismo sucede cuando utilizamos la IA. En la IA nos puede dar una respuesta, no quiere decir que sea correcta o que sea adecuada a lo que estamos viendo. Por eso es importante revisarla y mejorarla. Muy bien, ahí veo que identificamos perfectamente. En este caso, en el foro de integración, recuerden que es importante, tenemos una pregunta detonadora que dice cómo las matemáticas nos ayudan a estudiar los procesos sociales que tienen relación con la dinámica de la población y con los eventos de economía básica. Y aquí, por ejemplo, ustedes recuerden, hagan memoria, identifiquen en sus actividades cómo el hecho de que cuando nosotros teníamos alguna situación, podemos utilizar las matemáticas para analizar, por ejemplo, el crecimiento de la población o la rapidez con la que crece una población, o saber cuánto seremos a futuro, o lo que pagaremos al final por un crédito. ¿Ustedes creen que sea importante saber cuánto pagaremos al final por un crédito? ¿Qué dicen? ¿Es importante? Para saber si nos conviene o no. Es decir, identificamos cuánto vamos a pagar por ese crédito. ¿Y cómo sabemos cuánto vamos a pagar por un crédito? ¿Cómo usamos la matemática? ¿Cómo calculamos realmente lo que se pagará al final? Es cierto, ¿cómo calculando? Pero ¿cómo hacemos las operaciones correspondientes? ¿Cuáles operaciones correspondientes? ¿Cómo sabemos cuáles son las operaciones correspondientes? ¿No? Es importante, sabemos que es importante. ¿Y qué relación tienen las matemáticas? Pues por supuesto, existen modelos. Existe un modelo
que nos ayuda a saber el monto que vamos a pagar al final por un crédito. Entonces, este modelo nos ayuda a obtener esta cantidad y a obtener esta cantidad la podemos comparar con otros, con diferentes importes, con diferentes créditos. Lo mismo el monto que obtenemos al invertir y si obtenemos un ahorro o un déficit. Entonces, es importante que todas estas preguntas, todas estas situaciones que se dan como parte de las variaciones de los procesos sociales, saber por qué las matemáticas nos ayudan y cómo nos ayudan a responder a todas estas preguntas, ¿no? Ok. Algunas recomendaciones del foro de integración respondan de forma clara y directa. Cuando utilizamos la IA o copiamos alguna pregunta, a veces, como no sabemos exactamente cuál de toda esa respuesta y como tampoco tenemos esa habilidad de poder sintetizar la información, agarramos y copiamos todo. Si es una hoja y pum, lo pegamos, sin que sepamos de toda esa respuesta, qué parte es la que responde directamente al planteamiento que nos están haciendo. Entonces, es importante responder de forma clara y directa a la pregunta detonadora, no con rollo, sino de forma clara. Participen de forma que se genere nuevo conocimiento y enriquezca el contenido. Si María ya mencionó sobre la tasa de interés, y también Julia, y también Lucía, y también entonces nosotros nos corresponde tratar de hablar de algo diferente a la tasa de interés, ¿no? De forma que pues vayamos enriqueciendo lo que se está hablando en el foro y que abarquemos diversos temas que a lo mejor puedan ser de interés para diferentes compañeros, ¿no? Entonces, podemos compartir estrategias, conocimientos, herramientas, porque la hoja de cálculo es una hoja de cálculo que pues, nos ha apoyado en las actividades del módulo, pero también existen aplicaciones. ¿Qué aplicaciones ustedes utilizan que les ayude con sus finanzas personales? Habilidades, áreas de oportunidad, muchas situaciones de la vida cotidiana que enfrentan. Sean cuidadosos con su ortografía y su redacción. Y procuremos que la aportación tenga una extensión de entre 5 y 8 renglones. Recuerden, entre 5 y 8 renglones. Toda la información que leí, todas las habilidades que adquirí, los conocimientos que logré, los tengo que sintetizar entre 5 y 8 renglones por aportación. O sea, si tengo que hacer 5 aportaciones, cada una de ellas entre 5 y 8 renglones, que sean con nuestras propias palabras y que tengan como argumento lo revisado en el curso. Si alguien habla sobre la oferta y la demanda del mercado de valores, pues eso no tiene nada que ver con el curso, que ni siquiera lo vimos. ¿Alguna duda hasta el momento? Ahora vamos, recuerden, estos son los aprendizajes que estuvimos, con los que estuvimos trabajando. Imaginen, imagínense, siempre se nos presentan situaciones como esta, en la cual dice describe, bueno, uno de los aprendizajes fue describir los procesos matemáticos que realizamos para desarrollar estrategias con el fin de realizar sus compras e inversiones. Entonces, para poder describir estos procesos matemáticos, es decir, como ustedes comentaban hace un momentito, para saber qué operaciones son las que corresponden que debe efectuar,
¿Qué conocimientos y habilidades requiero para, en este caso, responder a una situación como esta, en la cual Juan compra un teléfono con su tarjeta de crédito y el precio del teléfono es de 1,500 y la tasa de interés es del 72% anual? ¿Cuánto pagará de interés? ¿Qué conocimientos necesito para poder responder a esta pregunta? ¿Ustedes qué consideran que necesito saber para poder responder a eso? ¿O son ustedes los que llegan y quieren sacar un nuevo teléfono? ¿Qué necesitan saber? Multiplicar y sumar, claro. ¿Qué más? Un poco más avanzado acerca de eso. Primero lo que necesitan saber, creo yo, es que es una tasa de interés. ¿Qué es una tasa de interés? ¿Qué es un crédito? Lo primero es identificar que esto tiene relación con un crédito y que el crédito es comprar un producto y que lo paguemos poco a poco, que no va a ser el mismo importe que pagamos hoy que el que vamos a pagar al final del periodo del crédito, y que existen modelos matemáticos para poder determinar el monto de lo que vamos a pagar de interés, y que necesitamos datos como lo es el precio del producto, la tasa de interés y el plazo. Entonces, sí requiero varios conocimientos para poder enfrentarme a situaciones como esta, además de habilidades, porque ya que conozco lo que necesito, ya que conozco el modelo matemático, pues entonces ya requiero de habilidades para desarrollar ese modelo matemático. Como ustedes mencionaron, ya requiero sumar, ya requiero restar, multiplicar y saber en qué momentos hacerlo. ¿Y ustedes creen que saber sobre esto les puede beneficiar en su vida diaria? ¿Por qué? ¿Por qué les puede beneficiar? ¿Por qué? ¿Por qué? A ver. Porque así sabremos qué cantidad de dinero vamos a pagar, claro, y porque la podemos comparar, ¿no es cierto? Ya que sé que voy a pagar tanto por un artículo a crédito, me voy a otra tienda y cotizo y hago el mismo ejercicio que hice con la primera. ¿Y en cuál voy a elegir? ¿Qué tienda voy a elegir? En la que pague menos, ¿no es cierto? Entonces sí tiene una relación relevante. Ahora, lo que estamos viendo es que las decisiones en materia financiera se basan en números. Voy a elegir el que tenga un menor número. En el caso del crédito, el que tenga menor pago de interés o el que al final de cuentas pague menos por todo ese artículo. Entonces se dan cuenta, elegimos basados en qué? Basados en los resultados que nos den los modelos matemáticos. Por supuesto que esto luego, posteriormente, nosotros podemos agregarle muchas cosas, pero en este momento lo que nos interesa es elegir basados en los resultados de los modelos matemáticos. Por ejemplo, cuando vemos un estado de cuenta, lo hemos observado
¿Qué significa este mínimo a pagar? ¿Alguien sabe qué es un mínimo a pagar en un estado de cuenta? Aquellos que tenemos tarjeta de crédito, que tenemos algún préstamo o algún crédito. El abono mensual. ¿Qué pasa si yo únicamente pago eso que dice mínimo mensual? ¿Creen que sea correcto? ¿Qué pasa con la tasa de interés? Vamos a poner algo aquí, un ejercicio, algo así. Así muy, fíjense, cómo esta situación que les estoy planteando la podemos analizar mejor si utilizamos matemáticas y eso les debe dar una idea de la importancia que tienen las matemáticas. Imagínense, si yo después monto utilizado, compras del mes, dice, ¿no? 8,000, más o menos así, así vienen los estados de cuenta. Pongamos que en el saldo anterior era cero, compras del mes, pago mínimo, pago para no generar intereses. Si yo únicamente pago el mínimo, ¿qué significa eso? Claro, significa que para que el banco no me cobre interés, yo debo pagarle todos los 8,000 pesos que fueron los que compré durante el mes. Si únicamente pago el mínimo, significa que al siguiente mes voy a tener una deuda de 7,000 pesos que ya va a generar interés, porque debí pagarla únicamente en el mes. Como solo pagué el mínimo, es decir, no alcancé a cubrir todas las deudas o todas las compras que hice en el mes, únicamente hice el pago mínimo que me pedía el banco, ya debo 7,000 pesos y esos 7,000 pesos ya tienen la tasa de interés que le aplica. Entonces, es importante que todo esto que vimos lo pongamos en práctica con nuestras propias finanzas personales. Ahora bien, otro de las conclusiones otro de los aprendizajes esperados es el de concluir. Cuando yo veo un número, tengo que concluir, como les he comentado varias veces, pero es un ejemplo que creo que nos ilustra bien. Si yo veo temperatura corporal 38 grados, ¿qué puedo concluir? Que tiene fiebre, ¿bien? Es decir, de un resultado ya podemos concluir. Lo mismo pasa cuando vemos en en esta hoja de presupuestos, ya podemos sacar algunas conclusiones con estos datos que nos están dando. Por ejemplo, alguna estrategia o algo que ustedes identifiquen aquí que digan, esto me parece que no es correcto.
ver, ¿qué conclusión podemos llegar ahí de algún gasto? Pasajes es mucho. ¿Será que por ahí los pasajes, qué otro aspecto pueden parecerles? A lo mejor estos cafés, aguas embotelladas y refrescos también parecen ser mucho, ¿no? Es decir, nosotros vamos a adquirir esa habilidad de poder identificar aquellos gastos que para nosotros no sean relevantes y cómo estos pequeños gastos tienen un impacto en el ahorro al final. ¿Ven? Pero vamos obteniendo conclusiones de lo que vamos analizando, de los resultados que vayamos obteniendo. Debe tener un muy buen sueldo. Desafortunadamente, María, no es así. Desafortunadamente, a veces no ganamos tanto y sí gastamos como si tuviéramos un buen sueldo. Y ese precisamente es el problema financiero, que no nos apegamos, que no analizamos, que no sabemos cómo analizar nuestras finanzas personales, ¿no? Porque pues no es una situación que únicamente se dé con personas de buen sueldo o personas de bajo sueldo, se dan todos en general, ¿no? Pero esa es la importancia que nosotros tenemos que saber qué podemos hacer para mejorar este tipo de situaciones. No importa lo que ganes, si no sabes analizar tus finanzas personales, siempre vas a tener problemas financieros, ¿no? Siempre no vas a estar prestando al final. No sé si ustedes a veces igual conocen a personas que independientemente de lo que ganen o de cómo se vean, están prestando, no les alcanza, porque no importa lo que ganes, si no sabemos administrar y la forma de administrar nuestras finanzas personales, no va a haber dinero que nos dé. Y establecer criterios también fue otro de los aprendizajes esperados, establecer criterios de economía básica y en función de ellos determinar cuándo, dónde, qué y cómo invertir o comprar. Imagínense en este, Juan decide invertir 15,000 pesos que ahorró durante un año y tiene algunas opciones, pero no sabe qué considerar para elegir la mejor opción. ¿Ustedes qué le dirían? Oye, Juan, para que elijas la mejor opción al invertir, tienes que considerar qué. ¿Qué le dirían ustedes? ¿Qué tiene que considerar Juan para elegir la mejor opción al invertir? La tasa de interés, que en este caso, para diferenciar, cuando hablamos de inversión, le llamamos tasa de rendimiento, ¿ok? Es lo mismo, nada más que la tasa de rendimiento es una tasa de interés aplicada a la inversión, ¿no? Mientras que la tasa de interés normal es la que aplicamos al crédito. Pero en efecto, tiene que considerar la tasa de interés. Fíjate en la tasa de rendimiento, le van a decir, ¿no? Que es el aspecto principal, el que de alguna forma nos indica cuánto es lo que vamos a obtener por invertir nuestro dinero en determinado banco. ¿Ok? Pero ven, vamos conociendo criterios, en qué debemos fijarnos al hacer algunas de estas comparativos entre los diferentes conceptos financieros. Ahora, únicamente ya como si ustedes quieren saber sobre finanzas personales, les voy a compartir aquí. A ver, no sé si, creo que no. A ver, bueno, lo buscan así en el Facebook, los que utilizan Facebook, Conducef Oficial. En esta página, bueno, esta institución que ustedes tuvieron la oportunidad de conocer cuando hicieron el simulador de inversión, es una institución que
tiene como fin mediar. Si ustedes tienen un problema con alguna de las instituciones financieras, van a la CONUCEF, se quejan y es un intermediador. La hace de mediador para solucionar los inconvenientes que tenemos, ¿no? Y entre sus facultades está la de promover la educación financiera. Entonces, tiene en esta página del Facebook, por ejemplo, tiene publicaciones importantes. Por ejemplo, aquí dice, ¿vas a contratar un producto financiero? Revisa, compara y decide. Hoy ustedes ya saben qué revisar. Si van a contratar un crédito, en teoría ya pueden identificar qué aspectos van a revisar del crédito. Ya saben que tienen que comparar esos elementos que van a revisar, los tienen que comparar con diferentes opciones para decidir la mejor opción. La CONUCEF tiene simuladores financieros, ¿no? Compras porque lo necesitas o lo deseas. Momentos de las confesiones. Es una encuesta de salud financiera. Se los voy a copiar aquí para que pues, alguien que quiera por ahí hacer un análisis o saber cómo están financieramente, pues lo pueda hacer. Ay, esto no. Tiene cursos, fíjate que sí, María, tiene algunos cursos, la página de la CONUCEF. Tiene un curso, nomás déjame borrar esto. Tiene cursos en su página, a ver si lo tenemos por aquí. A ver, vamos a ver la CONUCEF. De hecho, se los coloqué en la pizarra de avisos como parte de la red de estos recursos digitales. La liga donde ustedes pueden acceder a un curso, aquí educación financiera, cursos y diplomados. Este es el que comúnmente se abra, el diplomado en educación financiera. Aquí ustedes pueden participar. Hay un calendario en el cual se están abriendo estos cursos. Por ejemplo, el último es del 10 de septiembre. Ahorita está en la generación 50, que es del 21 de abril, o la que se inscribió del 21 de abril al 15 de mayo. Y la siguiente generación que se va a aperturar del 10 de septiembre, las inscripciones al 30 de septiembre. Es totalmente gratuito. Les ayuda a ustedes a fortalecer y a mejorar lo que saben sobre finanzas personales, porque hubo temas que no hablamos en el módulo, como el caso de los seguros, como el caso de las fintech, que son estas tecnologías aplicadas a las finanzas. Hoy, por ejemplo, ustedes, los que tienen una cuenta bancaria, ¿cómo hacen sus movimientos bancarios? A través de una aplicación, ¿no? Esas son las fintech, son tecnologías aplicadas a las finanzas. Y también hablan sobre algunos delitos. Ustedes, no sé si les ha tocado que les hablan por teléfono y que dicen que tienen ahí un pago pendiente de 20,000 pesos en tal banco y que necesitan que les proporcione algunos datos para que se vea reflejado en su cuenta, que son alguna serie de estafas y delitos financieros, ¿no? De los que hay que estar también prevenidos para evitar caer en ellos. O de cuando me hablan aquí de la persona que es un asesor de cuenta y que me puede dar un dinero siempre y cuando yo le deposite antes una determinada cantidad, ¿no? Que son puras estafas. También habla sobre esos sus cursos. Entonces, mi sugerencia es que en la medida en la que puedan mejorar sus conocimientos en finanzas personales, lo hagan. No se queden únicamente con lo que aprendimos acá. Hay una cantidad enorme de cursos sobre ello y pues les recomiendo este de la CONUCEF. No sé si hay alguna otra duda, alguien que quiera comentar algo o nos pasamos a despedir. Muy bien, pues de todos modos nos estamos viendo el día viernes para nuestra última sesión del módulo. Espero que podamos contar con su asistencia. De mi parte es todo. Nos vemos el día viernes. Que tengan una excelente tarde. Y, ay, por favor, les encargo sus actividades. No las hagamos hasta el final de la semana. Recuerden, hay que hacerlas
antes del plazo fijado, porque el día domingo, y recuerden, ustedes ya vimos la importancia que tienen estas actividades, imagínense no entregar el proyecto integrador y este vale 30%, mejor hay que evitar que pase eso. Entreguemos entre viernes y sábado nuestro proyecto integrador para que esté listo. Verifiquen que el archivo sea funcional, que esté en el formato solicitado, para que no tengamos ningún inconveniente, ¿ok? Bueno, excelente tarde para todos.